Amigos, buenos días. Bienvenidos a la emisión matinal de 24 horas. Hoy es 19. Gracias por poner. Hola, 19 de Milton. abril. Hola. Amigos, ¿cómo están? Belén? Muy buenos días. Bien, feliz nuevamente de acompañarles en este espacio. Qué bueno. ¿Qué tal la madrugada? ¿Bien? Bien, a mí me gusta madrugar. Prefiero madrugar y no dormir tarde. Yo no prefiero madrugar. Bueno, tenemos importantes noticias del día de hoy. Vamos además a estar analizando la situación de drogas en el país, cómo está el trabajo de la Policía Nacional. Estará con nosotros el general Giovanni Ponce, él es el jefe de la Policía Antinarcóticos. Así es, y también otro de nuestros invitados en este turno de entrevistas será el periodista Arturo Torres, editor de Código Vidrio. Con él hablaremos sobre alias Don NASA y las captadoras de dinero ilegal. Vamos a empezar con las noticias y vamos a hablar de la Asamblea Nacional. Hoy a las 10 de la mañana continúa la sesión. 766. Pero no está previsto en el orden del día, como se supone, no está previsto el tema de la creación de la comisión evaluadora. Así es, para que se cree esta comisión, Yori debe convocar a una nueva sesión del Pleno. Sin embargo, lo que ha hecho es únicamente convocar a una continuación y ya de allí que los asambleístas temen que esta convocatoria no se dé en los próximos días como lo habían pensado. Y como ayer veíamos, Milton, ya la presidenta nuevamente acudió a la justicia para solicitar una acción de protección en contra de los 5 miembros del CAL que participaron en la calificación de su denuncia. Incluso la asambleísta Yesenia Guamaní, que se abstuvo de calificarle ese día, también está dentro de esta acción de protección. Esta acción de protección es el tercer recurso judicial, Belén. Si no me equivoco, el primero fue una medida cautelar, el segundo fue una denuncia por usurpación de funciones contra algunos miembros del Consejo de Administración Legislativa y ahora esta acción de protección contra todos los del CAL, excepto una persona, Natalie Arias, la asambleísta, creo, ¿verdad? Efectivamente, Natalie Arias, en el día en que se llevó a cabo esta sesión del CAL en que se calificó la denuncia, ella no participó. Toda la bancada oficialista sostiene que esta sesión del CAL en la que se calificó la denuncia contra Yori es ilegal y que por eso ellos no apoyarán ni la conformación de la comisión ni todo el proceso que se ha llevado a cabo hasta el momento. Escuchemos a los asambleístas la reacción que tuvieron ayer después de todo lo que pasó, sin que estén presentes la mayoría de asambleístas en la asamblea. Una vez más podemos observar cómo hace tabla rasa de la ley, se va en contra de lo que establece la ley de la función legislativa, que le obliga a ella a cumplir y hacer cumplir las decisiones del CAL y del Pleno. Hoy por hoy no hay esa voluntad. Se aferran a un cargo, se aferran a que no haya una evaluación. Hasta ahora no ha habido claridad jurídica si lo que determinaron en esta sesión, que para nosotros, como le mencionamos, no tiene validez, al no poder proceder no podrían aún convocar a la sesión para la conformación de la comisión. Que ya se podría contar con los 92 voluntades, las 92 asambleístas para podernos autoconvocar, pero yo sí le quisiera hacer un llamado a la presidenta Guadalupe Llori para que no se quede entrampado todo el trabajo legislativo. Y en otro tema, pero esta vez los casos judiciales relacionados con el cobro de diezmos al interior del legislativo regresaron a la Corte Nacional. Sí, este lunes inició la audiencia de juicio en contra de la exasambleísta Nibia Vélez, mientras que la exlegisladora Norma Vallejo espera una suspensión de su condena de 2 años. 7 meses después de haber sido llamada a juicio como autora del delito de concusión, la exasambleísta Nibia Vélez llegó a su audiencia de juzgamiento resguardada por una docena de abogados. Durante el primer día de audiencia, el fiscal general subrogante Wilson Toainga aseguró que durante el periodo de 2009 a 2013, aprovechándose de su cargo de legisladora, Vélez exigió $40.414 en contribuciones a sus colaboradores de despacho y a miembros de la Comisión Especializada de Derechos de los Trabajadores. Que era utilizada los fondos, el dinero, para el funcionamiento de una oficina, de un movimiento político llamado Convocatoria, del que la señora Nibia Vélez era la directora. Sin embargo, para su defensa, la denuncia que inició este proceso llegó con 7 años de retraso y responde a una violencia política y de género. Aparece exactamente en tiempos de campaña, cuando la licenciada Nibia Vélez ya públicamente
postuló su campaña a la alcaldía de la provincia del Cantón Loja. El primer testigo de fiscalía, la ex asistente de despacho Mercedes del Cisne Tapia, aseguró que con ese cargo tuvo que cancelar $80 mensuales. Al ascender a asesora, debió pagar el salario mensual de uno de sus compañeros y el valor correspondiente al IES. El monto que tuvo que cancelar la acusación particular habría sido mucho mayor. Él se vio obligado a entregar durante todo el tiempo, cada mes, un aproximado de $1,668. Mientras tanto, en horas de la tarde se desarrolló la audiencia de recurso de casación solicitado por la defensa de la exasambleísta Norma Vallejo, sentenciada a 2 años de prisión también por el delito de concusión. Creemos que los elementos son contundentes para efectivamente poder declarar la responsabilidad, como pasó en primera instancia y pasó en apelación. El tribunal dará a conocer una nueva fecha y hora para anunciar si ratifica o no la sentencia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y ahora, Milton, revisemos un tema actual y que genera preocupación, pues en el país hay al menos 8 captadoras ilegales de dinero. Sí, claro, esto era un secreto a voces que se destapó y se empieza a hacer público luego de la muerte de Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa. Ese video que ustedes ven, lo podemos mostrar porque el ministro del Interior ayer confirmó la veracidad y el involucramiento de al menos 2 policías. Los que ustedes ven en pantalla con uniforme, sí son policías que están siendo investigados de esta red que se llama Renacer, que también recibe dinero. Miren ustedes, es increíble, les duplican. ¿Qué policía tiene $5,000 en su bolsillo para entregarlo a una captadora de recursos para que les duplique el valor en pocos días? Es increíble. Y esto también evidencia la falta de educación financiera que existe en el país, Milton, porque evidentemente estas captadoras ilegales ofrecen porcentajes impensables a las personas que buscan invertir su dinero y justamente con eso es que atraen a más clientes. La Superintendencia de Bancos desde el 2019 hasta la fecha ha registrado alrededor de 73 alertas por estas captadoras. Sin embargo, son muy pocos los casos que llegan a la justicia. Ya veíamos con el propio Don Nasa que no fue llamado a juicio pese a todo lo que se ha evidenciado en su contra. Veamos el cuadro de las captadoras denunciadas por la Superintendencia de Bancos. Estos son, para que usted tenga en cuenta, DIA Decentralized Investors Association. Antes se llamaba IX Inversors, Credit Unión. Fortunario Activos Digitales, Compañía Limitada. Safir Group, Compañía Limitada. Click Trades, Créditos Litoral. UA Works, el grupo Renacer, que es justamente este de don Paquito, don Miguelito, son las operadoras o las operaciones no autorizadas, no registradas por la Superintendencia de Bancos, que justamente es la que entregó esta lista de operaciones ilegales en el Ecuador. Así es, Milton. Ahora como que las autoridades han puesto especial atención porque se ha hecho público el tema de Don Nasa. Sin embargo, sobre todo en lugares pequeños del Ecuador se da mucho este tema de las captadoras ilegales. Recordemos lo del notario Cabrera, ¿no? Y después de lo que pasó en Machala con el notario Cabrera, en el que estuvieron involucrados miembros de la fuerza pública también, la gente después le reclamaba al Estado, al gobierno de Alfredo Palacio, que le devuelva el dinero, que responda por esa plata. No puede el gobierno, no puede el Estado responder por una decisión que tiene alguien con codicia, porque no hay otra explicación. Yo no sé cuál es la figura penal que puede tener una persona que mete su dinero en estas captadoras. Dicen que puede ser lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado, pero básicamente lo que existe es codicia. Así es, porque impensable creer que en un lugar te pueden devolver el 90% de lo que tú estás entregando, ¿no? Escuchemos a la super de bancos, a la superintendenta de bancos, Rosa Matilde Guerrero. Nosotros debemos identificar y hemos identificado muchísimas alertas desde mayo del 2019 hasta la fecha y se llaman las superalertas de la Superintendencia de Bancos, es decir, entidades que son sospechosas porque no están registradas ni en la super de compañías ni de la economía popular y solidaria, pero se observa que están captando. Muchas de estas entidades no tienen dirección, se encuentran simplemente en el ciberespacio.
Y ayer se confirmó que unos 300 policías habrían participado con dinero en la plataforma de captación ilegal de Don Nasa. Lo dijo el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien reveló además que varias muertes violentas en el país tendrían relación con esta actividad ilegal. Es increíble lo que está pasando y cómo se enlazan este tipo de cosas, ¿no? Y es preocupante porque evidentemente lo que dicen los expertos es que este dinero no le pertenecía a Don Nasa, ¿no? Sino que él lavaba dinero y en muchos casos es del narcotráfico, el dinero que se lava en estas captadoras. Claro, por eso es un tejido amplio, peligroso y que, como sospecha el ministro del Interior, termina con muertes. Veamos. Los videos difundidos en redes sociales son auténticos. Los dos policías que aparecen en ellos ya están con un proceso administrativo interno en la policía y se investiga a más uniformados participantes de la captación ilegal de dinero de Don Nasa, dijo el ministro del Interior. Nos preocupa muchísimo en la captadora Big Money. Se identificó cerca de 300 funcionarios con volúmenes que en promedio oscilan entre 15 y 20 mil dólares. En esta estructura se está realizando la investigación. En total serían 8 las plataformas, personas y empresas que están dedicadas a la captación ilegal de dinero que se ha convertido en un problema de seguridad pública, dice el ministro, al revelar que ya se han reportado muertes violentas relacionadas con esta ilegal actividad. Porque muchos de los homicidios, de las muertes violentas que se están observando a nivel nacional tienen que ver también con la posibilidad de estos mecanismos de crédito a prestadiario o de usura o también estos mecanismos de piramidación. Mientras en Fuerzas Armadas la investigación continúa. A más de los 5 implicados en el ingreso de Don Nasa al Ministerio de Defensa, que tienen ya un proceso disciplinario interno, se investiga también a presuntos participantes en la captación ilegal. Y miembros retirados de Fuerzas Armadas piden celeridad en las investigaciones a la Fiscalía. Y tenemos que sacar a estos miembros, pero tenemos que probarlo primero, Freddy, porque si no lo probamos y el juez no determina que esto es un delito, supongamos que tenemos una lista. ¿De qué les acusamos? Porque simplemente nos van a decir, no es de delito, nadie me ha dicho que es delito. La idea es identificar a los aportantes de esa captadora de dinero, procesarlos penalmente y en base a ello, retirarlos de Fuerzas Armadas, dice este general en servicio pasivo del Ejército. Aquí lo que hay que hacer la investigación, Freddy, es caiga quien caiga y en el nivel que corresponda. Oh, sorpresa que acá fallece el señor Nazareno y en Quevedo no pasa nada. Quiere decir o que no estaban poniendo dineros en su pirámide o que el negocio continúa. En todo caso, el ministro del Interior sostiene que las investigaciones avanzan a manos de la Fiscalía, pero adelantó que no existen estructuras internas dentro de Fuerzas Armadas y de la Policía que hayan colaborado con Don Nasa, más allá de aportes de manera individual y particular. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Bueno, ¿qué va a pasar el día de hoy? O, mejor dicho, ¿qué más va a pasar el día de hoy? A las 10 de la mañana, continuación de la sesión número 766 del Pleno de la Asamblea Nacional, el informe para primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Agropecuario. Sí, ahí se van a tratar, Milton, también otros 3 informes para primer debate y una resolución. Mientras que a las 10 también se dará la rendición de cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que bastantes cuentas tienen que rendir. A las 10:30 de la mañana, el presidente Guillermo Lasso iniciará su agenda en Uruguay. Está hablando ya desde Buenos Aires y aterrizará en Montevideo, cumplirá una serie de actividades. Bien, son las 7 de la mañana con 14 minutos. A las 5 de la tarde el presidente, yo pensé que me saludaban, estaban llamando la atención para que... A las 7 de la mañana con 18 minutos y el caso Poli toma un giro. La jueza Jacqueline Becerra de la Corte de la Florida en los Estados Unidos negó el pedido de reducción de fianza propuesto por el excontralor general del Estado, Carlos Poli, acusado por la justicia estadounidense de lavado de activos. El fallo confirma los 18 millones de dólares como el monto de fianza vigente. La decisión se dio a conocer a través de un fallo electrónico este lunes. La defensa del excontralor propuso pagar una fianza de 11 millones de dólares. 1 millón en efectivo y 10 millones en bienes y solicitó arresto domiciliario
y vigilancia electrónica a través de un dispositivo satelital. El abogado usó como argumento la conducta de Pollitt en los 6 años que ha estado en ese país, su edad de 72 años y una enfermedad cardíaca que dice parecer el exfuncionario. Seguirá en prisión mientras se fija una fecha para la audiencia de juicio. Así es, los cargos en su contra están relacionados con la trama de corrupción del caso de Brecht y posible sobornos del caso de Seguros Sucre. Así es, ahora vamos con otros temas y esto es importante y también ya se ha visto, ¿no? Todas estas mafias que operan al interior del Ministerio de Salud y de los hospitales públicos. El Ministerio de Salud ayer denunció 3,7 millones en pérdidas por un presunto peculado. El delito se habría cometido en un hospital y en un distrito de Galápagos, según esa cartera de Estado. La entidad presentó 2 denuncias en la Fiscalía la tarde de ayer. Ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció que esta cartera de Estado habría perdido 3,7 millones de dólares por un supuesto desfalco que habría sufrido entre 2017 y marzo de 2022. Agregó que el perjuicio para el Estado en ese hospital sería de 1,9 millones, a los que se suman 1,7 millones en pérdidas en la Dirección Distrital de San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela por el mismo delito. Es increíble. Escuchemos a la ministra de Salud. Estoy hablando del hospital Oscar Yandl, en el que 3 funcionarios que tenían acceso a la plataforma de pagos del sistema público ESIGEF, a través de sus usuarios asignados y con el mayor descaro, se habían transferido recursos públicos a sus cuentas personales. El perjuicio en contra del Ministerio de Salud Pública y por ende en contra del hospital y de toda la ciudadanía de la provincia de Galápagos asciende a 1.984.438,71 centavos. De igual forma y bajo el mismo modus operandi, desde la Dirección Distrital 20D01, San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela, se perjudicó a este ministerio y a sus usuarios por un monto de 1.794.713,29 centavos. Y los problemas siguen en el área de la salud. La Subdirección de Especialidades Quirúrgicas del Hospital del Niño suspende las cirugías ante la falta de medicamentos en esa casa de salud. Vamos a ver qué pasa justamente en ese hospital. Ahí está Vanessa Robles para darnos detalles. Hola Vanessa, buenos días, cuéntanos. Milton, Belén, amigos, buenos días. La falta de medicinas se evidencia no solo en los familiares que están esperando acceder a los fármacos o de los pacientes también, sino ahora dentro de los propios doctores quienes confirman esta carencia. Este equipux o correo electrónico enviado desde la subdirección de cirugías, específicamente del Hospital Francisco Icaza Bustamante hasta la dirección asistencial, lo ratifica el pasado martes. Hace una semana la denuncia la pone un anestesiólogo y es que dentro de los papitos que iban acompañando a sus chicos, a sus niños para que pues sean operados dentro de esta casa de salud, se constató que tenían paracetamol con fecha de vencimiento de marzo del 2022. Esto advirtió alertas dentro de este departamento de la subdirección de especialidades quirúrgicas y es allí que hacen esta advertencia de no seguir operando más ante la falta de medicinas que tiene este hospital y sobre todo al desconocer la calidad de los medicamentos que llevan los familiares. Imagínense, dentro del Hospital del Niño no hay ni paracetamol, los padres lo adquieren afuera y al parecer ha estado pues caducada. Esta es la problemática que se registra en este hospital y en los otros hospitales de la red de salud pública y es una problemática que parece no termina y los familiares siguen a la espera de una solución inmediata. Esto es lo que ocurre acá en Guayaquil, en esta casa de salud de especialidades que atiende a niños y no tiene ni paracetamol. Terrible, Vanessa, lo que nos cuentas. Esperemos que la ministra de Salud, que ha estado siempre al pendiente de lo que se reporta en este noticiero, nuevamente tome cartas en el asunto, Milton, sobre todo porque se trata de niños, ¿no? Es increíble lo que pasa y lo que vimos hace un momento, esa denuncia de corrupción en un hospital en las Islas Galápagos. Es increíble la indolencia, la corrupción y claro, como tú dices, Belén, cuando de niños se trata, no le puede faltar una pastilla a un niño. Es decir, el Estado no puede escatimar en nada cuando se trata de atender a los niños que
por A o B razón tienen que acudir al hospital y que no puedan tener ni un paracetamol, que es lo básico. Vamos a otro tema, tenga mucho cuidado si usted está en la provincia de Pichincha y viaja hacia la provincia de Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas. Hay problemas en las dos carreteras, tanto en la Calacalí y la Independencia, que le llaman Calacalí y Río Blanco, que está cerrada, y la Aloac Santo Domingo. Hay problemas en las dos carreteras, la una cerrada, la otra parcialmente habilitada. La prefectura de Pichincha justamente colocó un tuit anoche y esta mañana lo ha ratificado. Estas vías se encuentran cerradas para mantener la seguridad de quienes utilizan estas carreteras. Y es que recordemos, Milton, que la noche de ayer hubo una lluvia bastante fuerte. Sí, ahí está el tuit de la prefectura que lo puso esta mañana. Debido a las fuertes lluvias se reporta un deslizamiento en el kilómetro 42 de la vía Loa, Unión del Toachi, por lo que este tramo se encuentra parcialmente habilitado. Personal y maquinaria del gobierno de Pichincha acuden al lugar para efectuar las labores de limpieza. Y anoche el anuncio era que la vía Calacalí, Río Blanco, está cerrada por un deslizamiento en el kilómetro 50 y por las condiciones de lluvia no se podía trabajar en la tarde y en la noche de ayer, y iban a empezar los trabajos a las 6 de la mañana de hoy. 7:24, tenga cuidado entonces si viaja para el norte del país. Vamos a ver otro tema que tiene que ver con los combustibles. Así es, Petroecuador anunció que a partir de julio se venderá una gasolina mejorada de 89 octanos y con precio liberalizado. Así es, será una nueva opción para la gasolina extra que tenemos y la gasolina super, y claro, el alto costo de la gasolina super. 7:25. Y también hay temas positivos, Milton, y es que los 3 días de feriado de Semana Santa, la ocupación hotelera logró una recuperación del 93% con relación a lo registrado en 2019. Qué bueno que esto siga ayudando a la recuperación económica del país y sobre todo del sector turístico, que fue el más afectado por la pandemia. 7:25, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más información. 7:28, vamos a hablar con el general Giovanni Ponce, él es el comandante de la Policía Antinarcóticos, sobre la situación de la guerra contra las drogas en el Ecuador. General, gracias por acompañarnos. Quiero empezar con unos datos proporcionados por la propia Policía Nacional sobre cómo está el trabajo antidrogas en el país. Tenemos la gráfica para ver el decomiso de droga en el Ecuador entre el 1 de enero y el 16 de abril de este año, 70 toneladas. El mismo periodo del 2021, 39 toneladas, y el mismo periodo del 2020, 25 toneladas. General, ¿cómo podemos interpretar este dato? Lo primero que se nos ocurre es, hay un gran trabajo de la policía en la guerra contra las drogas, pero también podemos suponer que aumenta la presencia de carteles y de tráfico de drogas en el país. Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, el día de hoy, esto es un movimiento diario y permanente de las cifras que manejamos. Al día de hoy estamos con 72 toneladas, 98 kilogramos. Efectivamente, una vez que nosotros iniciamos la gestión en el año 2020, a mediados del año 2020, implementamos un sistema de trabajo que ha permitido ejercer mejores controles a nivel país, y producto de ello hay los resultados. En el 2020 ya terminamos rompiendo un primer récord de aprehensiones de droga. ¿El 2020 fueron 200 toneladas más o menos? 128 toneladas. En total, para el 2020, perdón. Sí, en el 2020 128 toneladas respecto a las 79 que se aprehendió en el 2019. En el 2021 llegamos a 128 toneladas. Perdón, 2021 llegamos a 210 toneladas. Entonces, y este año, ya como le manifiesto, estamos en 72 toneladas, 98 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podemos pensar? Le repito la pregunta inicial. Hay un gran trabajo de guerra antidrogas de la parte de la Policía Nacional, pero también quiere decir que aumenta el tráfico en el país. Efectivamente, nuestro país lamentablemente dejó de ser un centro de acopio y distribución de drogas para constituirse en una plataforma de distribución de drogas a nivel internacional. Las organizaciones buscan por todos los medios, especialmente utilizando los puertos marítimos, el perfil costanero, para tratar de sacar la droga a diferentes destinos
ya sea por vía marítima, terrestre. También tenemos para el paso de la droga, especialmente la marihuana, que ingresa por Colombia, transita por el país e intentan llegar a Chile. Y obviamente con el tema de avionetas que son utilizadas en pistas ilegales. ¿Qué pasa en la frontera? En las fronteras, usted acaba de decir, ingresa por Colombia. Sabemos que en el país la droga ingresa por la frontera norte y las armas por la frontera sur. ¿Quién controla la frontera? ¿Qué está pasando en la frontera? ¿Por qué es tan permeable nuestra frontera si tenemos además 50.000 militares? Mire, nosotros hemos implementado precisamente un dispositivo como Policía Nacional a través de la Dirección Antinarcóticos en puntos con georreferenciación en donde trabajan de manera coordinada nuestras unidades CRAC, que es con los CANES, y el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos. También tenemos un trabajo coordinado con nuestra unidad de control fronterizo, donde ejecutamos de manera diaria y permanente controles en todo el cordón fronterizo, especialmente en las vías de acceso al país. Producto de ello, en este año, por señalarlo, ya tenemos algo más de 7 toneladas aprehendidas en la línea de frontera. Nos damos nosotros respuesta permanente a través de el trabajo que ejecutamos con nuestras unidades en territorio a esta problemática que es el ingreso de la droga al país. ¿Trabajan en conjunto con las Fuerzas Armadas en un tema fronterizo? Sí, hay coordinaciones con Fuerzas Armadas, especialmente con la Fuerza Aérea en el tema de las aeronaves que hacen el ingreso de forma ilegal al país. Tenemos una muy buena coordinación desde inicios del año 2020. Cuando se provocan alertas, inmediatamente un oficial de nuestras unidades especializadas se desplaza para hacer las coordinaciones y hacer el monitoreo de las aeronaves. General, ¿qué pasa ya internamente en el país y en relación con el tema de la justicia? Con la droga que es aprehendida y la droga que no es incinerada al ritmo que la capacidad de almacenamiento y de seguridad tiene la policía. Bueno, ahí tenemos un nudo crítico que está provocado por la ley. Habrá que realizar las reformas legales correspondientes porque para la incineración de la droga, una vez que nosotros la aprendemos, es puesta y pasa a ser custodiada por la Secretaría Técnica de Drogas y son ellos quienes deben gestionar las órdenes de destrucción. Pero nosotros como Policía Nacional y preocupados por este problema, hacemos un trabajo coordinado para lograr la incineración de la droga. Precisamente hemos gestionado, sin ser nuestra competencia y responsabilidad, pero por el compromiso que tenemos con el país y como institución, hemos gestionado la entrega de unos $70.000 con los cuales vamos a poder incinerar aproximadamente 100 toneladas de droga. ¿Esas 100 toneladas que son las que estaban represadas desde el año pasado? Sí. ¿Todavía no se ha incinerado nada de esas 100 que había en exceso? Bueno, se viene incinerando droga en forma periódica. Desde del año pasado, ahí siempre va aumentando y van quedando saldos importantes. ¿Cuál es el saldo a esta hora? Al momento estamos alrededor de 150 toneladas. ¿Acumuladas? Sí, acumuladas. Vamos a incinerar 100 toneladas el día jueves precisamente. Vamos a hacer una quema de 9 toneladas ya con el uso de estos recursos que hemos conseguido precisamente para cancelar la quema de la droga. ¿Por qué por qué se demora la incineración? ¿Por decisiones judiciales o por falta de dinero? ¿O de capacidad logística? ¿De qué? Mire, hay la concurrencia de los dos factores, pero obviamente el tema legal es fundamental porque normalmente las resoluciones que provocan los jueces van direccionadas siempre y generalmente a los detenidos, a los aprehendidos, pero casi nunca se pronuncian sobre las evidencias y sea droga, vehículos, motocicletas o cualquier otro artefacto que se pueda ser aprehendido. Ya se advertía del peligro que se corre al tener droga almacenada. Ya pasó en la provincia de Napo cuando se robaron este camión. ¿Qué explicación tiene usted, qué información tiene usted sobre este? ¿Fueron 3 toneladas de droga que se robaron? 2.8 toneladas. Se recuperó algo, ¿no?
No, en la totalidad. Todo se recuperó. Sí, la totalidad de la droga. ¿Quién se robó esta droga? Es una organización que estamos trabajando para identificarla. Al momento están detenidos 3 ciudadanos que fueron aprehendidos posterior al robo de la droga. Localizamos de forma casi inmediata el camión en que fue utilizado para cargar las 2.8 toneladas. Estaba cerca de la parroquia ¿En qué provincia? En la provincia de Napo. O sea, ¿pero se estaba dirigiendo hacia Colombia o se estaba dirigiendo hacia el interior del Ecuador? Estaba tratando de dirigirse a Pastaza. Sí, a Pastaza lo ubicamos en Arosemena Tola, en una guardarraya, muy cerca al río. No tuvieron tiempo por el dispositivo inmediato que montó la Policía Nacional para cerrar las vías y de esta forma impedir que la circulación de este camión. ¿Se presume que era un cartel de droga? ¿El que robó esta droga? Detrás de eso hay una importante organización delictiva de la cual nosotros estamos realizando las investigaciones. En estos temas de droga siempre es complejo el tema de la investigación, son investigaciones de largo plazo, pero al final nosotros vamos a provocar los resultados que necesitamos. General, ¿qué porcentaje de las muertes violentas que están ocurriendo en el país tienen relación con el narcotráfico? Porque uno se explica unos casos brutales de sicariato, ajustes de cuentas, y la única posibilidad, o la posibilidad con un porcentaje mayor, es ajuste de cuentas por el narcotráfico. Mire, en las 1.148 muertes violentas que llevamos al día de hoy, el 53% a nivel nacional se provocan por el tema relacionado a drogas. Pero esta lógica en la provincia del Guayas, especialmente en Guayaquil, cambia ostensiblemente. Ahí de las 404 muertes al día de hoy, el 78% aproximadamente es producto de la violencia generada por el tráfico de drogas. Y una última pregunta, general. ¿Se sospecha que parte del dinero, el movimiento que tienen estas captadoras ilegales de dinero, podría provenir del narcotráfico? Otra vez, uno no se explica cómo una persona puede recibir un monto X y duplicarlo en pocos días. ¿De dónde sale la plata? ¿Están investigando esto? Efectivamente, estamos investigando este tipo de actividades, pero déjeme decirle que es importante el trabajo que estamos realizando nosotros como Policía Nacional, precisamente para no solo afectar la parte operativa de las organizaciones, sino también el tema económico. Esperemos en los próximos días dar importantes resultados producto de investigaciones que han venido realizándose durante mucho tiempo. ¿Estarían conectados lo que pasa en las cárceles, lo que pasa en las calles, los ajustes de cuentas entre cárteles, la presencia de cárteles con este dinero también? ¿Es todo una sola cosa? Efectivamente, el dinero es un factor que dinamiza al crimen organizado. Es en cierta forma la razón de ser de estas organizaciones y producto de ello hay la lucha de poder en los diferentes espacios a nivel nacional. En el tema de apoyo internacional, apoyo financiero, ¿qué tienen en este momento? Mire, el trabajo y los resultados que hemos provocado son importantes, hay que valorarlos porque lo que hemos hecho al aprender el año anterior las 210 toneladas y lo que estamos haciendo este año, lo que hace es proteger la marca país. Sí, por eso empecé con eso, porque la primera apreciación que tuve y que creo que tenemos todos los ecuatorianos es cuando se decomisa gran cantidad de droga, habla bien del trabajo de la Policía Nacional, pero tiene su contraparte, digamos, preocupante también, que es la masiva presencia del crimen organizado en el país. Sí, como le decía, habla bien, pero también ha provocado que organismos policiales e internacionales de Europa vuelvan los ojos al país para provocar ayudas y coordinaciones para hacerle frente a este mal. Hay de la droga que hemos aprendido, hay un 33% de los destinos identificados que estaba direccionado a Europa. Hemos tenido en estas últimas semanas... Bélgica, Países Bajos, básicamente son los países destino de la droga en Europa. Efectivamente, y eso ha provocado que en estas últimas semanas tengamos la visita de funcionarios europeos para coordinar acciones y mejorar... Vamos a comenzar con Arturo Torres, es editor del portal Código Vidrio, periodista. Arturo, gracias por acompañarnos. Acabamos de conversar con el comandante antinarcóticos
y revisábamos los datos, hasta abril 70 toneladas de droga, el doble de lo del año pasado, casi el triple de lo de hace 2 años. Es increíble la cantidad de droga que está incautándose en el país, que quiere decir además del trabajo de la policía, que hay una presencia alarmante de carteles de narcotráfico en el Ecuador. Así es, Milton. Creo que también debemos entender que esto ocurre en el contexto de una demanda sustantiva, importante a nivel global, de la cocaína, especialmente en Europa, donde precisamente el general Ponce mencionaba que es el principal destino de la cocaína, en especial Holanda. Entonces, hay un fenómeno de que se demandan bienes y servicios. Este es un problema de macroeconomía global. Y en eso Ecuador se convirtió en un eslabón importante, porque por aquí sale siquiera el 40 o el 50% de la cocaína que produce Colombia, que es el principal productor de cocaína, más o menos 1.200 toneladas al año. Entonces, básicamente toda la presión está llegando sobre el Ecuador y eso genera una cadena de dinámicas del crimen organizado, porque la plata que llega del tráfico de drogas se tiene que invertir en algo. Entonces se dinamiza esa actividad y va, por ejemplo, a la pesca, va a la minería ilegal, va al lavado de dinero en inmobiliarias. O sea, hay una conexión que también tiene que investigarse y creo que ahí es donde tiene el gobierno que fortalecer la investigación y todas las unidades como para poder identificar las estructuras conectadas al tema del narcotráfico. Ahora, la mayoría de la droga que pasa por el Ecuador y que del Ecuador sale a Países Bajos, a Holanda, a Europa Central, a Estados Unidos, a Canadá, a México, no es de aquí, viene de Colombia. ¿Qué pasa en la frontera? ¿Cuál es el papel de los militares? ¿Qué están haciendo las Fuerzas Armadas? Por el norte, la droga, por el sur, las armas. Lo que están haciendo se nota claramente que es insuficiente porque el paradigma cambió, precisamente por lo que mencionó el director antinarcóticos. Ya no somos un país de tránsito, somos un país de distribución de cocaína y eso implica que debemos cambiar la forma del control. Necesitamos tecnología en la frontera, necesitamos crear fuerzas conjuntas en la frontera. O sea, el paradigma de la soberanía debe replantearse porque estamos frente a una amenaza regional y global. Eso implica colaboración de las dos policías en el límite fronterizo, crear unidades conjuntas, no solo de la policía, sino del ejército. O sea, es imposible para un militar que no sabe. O sea, los militares tienen el papel de controlar la frontera, pero ¿qué tecnología y conocimiento tienen de investigación de ese tipo? Falta refuerzo, tecnología, apoyo económico, logística, pero también tú acabas de mencionar una palabra que es clave, que me parece clave, el papel de las Fuerzas Armadas. Porque cuando hay estados de excepción, estados de emergencia, cuando hay operativos de rutina, los militares salen a las calles. ¿A qué? A ver si es que los ciudadanos a los que controlan tienen una pistola. Claro. ¿Qué más pueden hacer los militares? ¿Van a las cárceles? ¿A qué? Porque no pueden entrar. Entonces, ¿cuál es el papel? No es hora de como repensar el papel de las Fuerzas Armadas, porque estamos en tiempos de paz, además. Sí, es que la doctrina de Fuerzas Armadas es una doctrina desfasada, es una doctrina, la última que se actualizó fue el Libro Blanco en el año 2003, 2004, recuerdo el general Osvaldo Jarrín fue el que fomentó eso, pero esa doctrina está totalmente rebasada, desbordada. Fuerzas Armadas se necesita para una conflagración formal, regional, como no tenemos problemas limítrofes, sí tenemos un problema con el crimen organizado. El papel de Fuerzas Armadas debe ser reformulado y eso necesita también una propuesta a nivel constitucional y legal para crear como estas fuerzas conjuntas en Estados Unidos, en otros países, las Task Force, que se llaman, que reúnen a varias fuerzas en la misma Colombia. Tenemos ejemplos sobre esto. O sea, ya Fuerzas Armadas y Policía no pueden trabajar desconectados. Y ese es otro problema, o sea, es un problema histórico, hay desconexiones históricas, no hay la cooperación que se quiere entre los subsistemas incluso de inteligencia, por eso también hay vacíos de información en cómo llegar a las organizaciones, hay desconexiones y por eso es que hay un trabajo muy grande e importante que tiene que hacerse. Y claro, y tenemos elemento humano suficiente en Fuerzas Armadas como para armar un cordón de protección en la frontera importante. Así es. O sea, es más o menos como poder lograr tener fronteras impenetrables y no las tenemos.
No las tenemos porque tampoco tenemos recursos para invertir en más tecnología, porque es imposible estar controlando todos los pasos que existen. Aumentaron los pasos clandestinos. Fuerzas Armadas ha ido haciendo su trabajo también. En Sucumbíos se han descubierto decenas de laboratorios. Por eso también es que hablamos de otro momento en el Ecuador. Ya no solamente pasa la droga, se distribuye, sino que hay consumo interno muy fuerte. El año pasado se incautaron 70 toneladas de cocaína que iban para el microtráfico. Entonces, ya no es solamente el problema de que sale la cocaína hacia otros países, tenemos el microtráfico, hay laboratorios, hay también plantaciones. Entonces, necesitamos una reforma integral al papel de Fuerzas Armadas y a la conexión con la policía en esta tarea. Antes de lo que pasó con alias Don Nasa en el Ministerio de Defensa y que se empezara a destapar todo lo que ocurre, Arturo, las encuestas de opinión decían que Fuerzas Armadas es la institución con mayor credibilidad. Seguramente estas encuestas van a cambiar con todo lo que ha pasado. Ayer el ministro del Interior dijo, hay 300 policías más o menos identificados que han participado en estas redes de captación ilegal. Se sabe que hay al menos 500 militares identificados que habrían participado en la red de Don Nasa. ¿Cómo quedan las Fuerzas Armadas? ¿Cómo queda la fuerza pública después de esto? Sí, lo penoso, Milton, es que por no tomar decisiones oportunas, ahora vemos que ya hay 5 estructuras que se han identificado. ¿Y por qué? Recién 8 ahora, dijo la super de bancos. Recién ahora lo dicen. Y si sabían. Claro. O sea, está el escándalo de Don Nazareno y eso es lo que provoca que las autoridades muestren que están haciendo algo. El día que encuentran muerto a Nazareno, sale el video de la captadora Renacer, que no fue grabado ese día. Eso tenían desde antes. O sea, ya existía. Así es, o sea, pero lo más preocupante es que, por un lado, tú ves todo el trabajo que hace la policía, los militares, la gente que está realmente luchando contra el crimen organizado que tiene diferentes manifestaciones, y por el otro, por omisiones de gente que tiene que tomar decisiones, porque seguramente estas 5 estructuras que ahora se han descubierto de captación ilegal de dinero no habrían seguido su curso si es que en su momento las autoridades cumplían su trabajo, identificaban a los responsables en policía, entre policías, militares, jueces, fiscales, funcionarios locales, porque no olvidemos que todo el mundo conocía de esta actividad en Quevedo. O sea, no son solamente militares ni policías, o sea, es todo el sistema que estuvo de cómplice y también participando en eso. El problema no es que es institucional, yo no creo que sea institucional ni orgánico, por eso es triste que las instituciones sean golpeadas. Hay que identificar plenamente a los responsables y sancionarlos. Eso es lo que tiene que hacer la autoridad. Como tú dices, Quevedo. En Quevedo no ha pasado nada, como pasó en Machala, ¿te acuerdas? Con el Cabrera cuando murió. Fue un revuelo total y un caos absoluto. En Quevedo no ha pasado nada. ¿Qué quiere decir eso? Según, por ejemplo, el general Wagner Bravo, ex general del ejército, si no ha pasado nada es porque el negocio sigue. Sí, evidentemente. O todo está resuelto, ¿no? Es que la impunidad, el daño que causa es que fomenta la práctica a diferente nivel de este tipo de actividades ilícitas, porque si no se sientan precedentes, ni siquiera en las instituciones y a nivel judicial, más de un año pasó, o cerca de un año para que la investigación empiece y además le declaren inocente a Nasa ya fallecido. Claro. O sea, estamos hablando de un problema sistémico donde las autoridades judiciales también tienen una gran carga de responsabilidad y evidentemente vemos esos excesos en los recursos de protección que, como yo digo, son recursos de destrucción para el sistema, para el derecho. Aquí todavía hay muchas respuestas que se tienen que dar, Arturo, que no solamente es lo que el ciudadano común y corriente dice. Si se les meten al Ministerio de Defensa, ¿cómo no se van a pasar las fronteras? Pero bueno, eso es subjetivo, digamos. Aquí lo que se tiene que responderse es ¿a qué iba el señor Nazareno al Ministerio de Defensa? Porque a pagarles sus inversiones, los clases, los cabos, no van para eso. Se encuentran en otro lado, así como el video de Renacer. ¿Con quién se iba a reunir Nazareno? ¿Por qué metieron una camioneta llena de plata al Ministerio de Defensa con arma? O sea, esas respuestas tienen que darse en algún momento, no solo decir, sí, hay una cadena de ¿cómo se llama? De corresponsabilidad de ciertos personeros militares. No, aquí hay respuestas más grandes. Y un cabo no autoriza el ingreso de Nazareno al Ministerio de Defensa, donde es el corazón de la defensa nacional.
preocupa mucho que sobre todo no existan las previsiones. Evidentemente Nazareno no tenía orden de prisión, pero ¿para qué están el sistema de inteligencia? Para alertar precisamente que este señor estaba entrando al Ministerio de Defensa y tomar las precauciones. Esa investigación se está haciendo y tengo entendido de lo que se ha mencionado, que son 5 clases y un oficial que están siendo investigados por este tema, pero el temor es que esto se quede en los soldados, en las clases. O en oficiales de rango medio. Como ya pasó con el notario Cabrera, ¿no es cierto?, que tampoco prosperó porque había políticos de alto nivel, militares también de alto nivel, policías, fiscales, y el mismo esquema se repitió. Y sin embargo, como no hay un precedente, se sabe que la impunidad es la que impera en el Ecuador, esto va a seguir ocurriendo. Me parece que es positivo el anuncio del ministro Carrillo en función de haber identificado ya, dar un número por lo menos. O sea, algo está funcionando. Y un tema, Milton, que es importante. ¿Qué pasa con asuntos internos? ¿Qué pasa con inspectoría en ambas instituciones? O sea, ¿para qué sirven estas instituciones si no pueden identificar los malos elementos que están contaminando y que están dañando la imagen institucional? Ahí quedan un montón de preguntas de Arturo que el país las merece conocer. Gracias, Arturo Torres. Gracias. Editor del portal Código Vida.